Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar continuidad a la segunda clase y última clase en esta virtualidad. Un mensaje para regalarles el día de hoy es, ¿sabes por qué el parabrisas es más grande que el retrovisor? Porque el camino que tienes por delante es más importante que el que dejas atrás. Entonces, este semestre que ha sido con tantas dificultades, pues hay que dejarlo atrás, ¿no? Porque toca pensar ya en el siguiente semestre y pensar en que nos quedan todavía bastantes cosas por hacer este año. Entonces, el tema que vamos a trabajar hoy es evaluación económica y comparación de alternativas que producen diferentes servicios. En este caso estamos hablando de inversiones o proyectos de inversión. Entonces, recuerden que cuando hablamos de igual servicio, solamente evaluábamos los egresos, porque los beneficios eran los mismos. En cambio, acá el límite son los recursos que tenemos disponibles, pero además tenemos que los ingresos y los egresos son diferentes en todos los casos. Entonces hay un proceso que vamos a seguir para poder evaluar estas alternativas cuando tienen diferentes servicios. Entonces tenemos una serie de alternativas y debemos escoger cuál es la mejor o las mejores entre ellas. El proceso a seguir es primero realizar un análisis individual o también conocido como análisis de factibilidad, y ese análisis es el que nosotros ya sabemos hacer mediante cualquiera de los criterios decisorios que hemos calculado, BPN, BAN, BFN y la TIR. Podemos evaluar si la alternativa de forma individual es factible, es decir, si los valores netos son mayores que cero, son positivos, o si la TIR es mayor a la tasa mínima de retorno. Entonces, después de ese análisis individual, deberíamos descartar los proyectos que no sean factibles. Esa es la idea de hacer ese análisis individual. Y ojo, si ninguna de las alternativas que estamos evaluando es factible, pues la alternativa óptima será la nula. ¿Qué es la alternativa nula? La alternativa nula es invertir el dinero a la tasa mínima de retorno, ¿sí? Es decir, seguir invirtiendo el dinero en los que nosotros normalmente lo estamos invirtiendo, que es a una tasa mínima. En segundo lugar, luego de evaluar la factibilidad individual y descartar aquellas que no sean factibles, pasamos a un análisis incremental o análisis marginal, o también conocido como análisis de optimalidad. Entonces, mediante este análisis se van a evaluar las variaciones que en ingresos y egresos se producen al pasar de una alternativa a otra. En este caso es cuando calculamos la TRI o la tasa de retorno incremental, que nosotros ya sabemos calcularla, que es tomar la alternativa de mayor inversión y restarle la alternativa de menor inversión. Construimos una alternativa incremental y evaluamos de ella la tasa, que es la TRI. Si esta es mayor que la tasa mínima, entonces decimos que esa alternativa incremental es factible y por tanto la mejor opción es la de mayor inversión inicial. Si no es factible o es menor que la mínima, entonces la mejor alternativa sería la de menor inversión inicial. Eso ya lo habíamos evaluado. Entonces, cuando hablamos de alternativas de diferentes servicios, podemos encontrar varios casos. En primer lugar, el caso cuando la vida económica es igual y son mutuamente excluyentes. En segundo lugar, cuando hay diferente vida económica y son mutuamente excluyentes. En tercer lugar, las alternativas independientes. En cuarto lugar, las inversiones o alternativas complementarias. Estas dos últimas no las vamos a ver, ¿sí? Ya por cuestiones de tiempo, vamos a ver solamente las alternativas de igual vida y diferente vida que son mutuamente excluyentes. Entonces, miremos el primer caso. Evaluación de inversiones con igual vida económica y mutuamente excluyentes, es decir, vamos a determinar la mejor alternativa desde el punto de vista económico. ¿Cómo lo determinamos? Como tenemos ingresos y egresos, pues lo que podemos calcular es cualquiera de los criterios decisorios, pero tenemos que seguir los pasos que vimos anteriormente, es decir, tenemos que hacer un análisis primero individual o de factibilidad y luego un análisis incremental. Entonces miremos este primer ejemplo. Dice, la compañía productora colombiana tiene en análisis el tamaño de distribución de uno de sus productos. Debido a problemas de empaque, distribución y justificación económica de varias empacadoras, ellos desean determinar el tamaño óptimo entre los 4 disponibles. La compañía cuenta con 6 millones para invertir en esta línea y su tasa mínima de retorno es de 20% efectiva anual. Se estima un ciclo de 6 años del producto y la información económica es la que se presenta a continuación. Entonces, tenemos 4 alternativas diferentes, cada una con sus
respectivas inversiones iniciales, sus ingresos netos anuales y el valor de mercado al final del año 6. Como estamos ante el caso en que las alternativas tienen la misma vida, pues acá todas tienen 6 años. Entonces vamos a ver cómo sería el proceso de evaluación de esas alternativas. En primer lugar, tenemos que realizar un análisis individual o de factibilidad, recuerden. Entonces, acá tenemos cada una de las alternativas, sus diagramas, su inversión inicial, la anualidad y su valor de mercado, todas en 6 años. Y procedemos a calcular todos los criterios decisorios correspondientes a cada alternativa. Proceso que ustedes pues ya saben porque se evaluó en el parcial anterior, en el corte anterior. Entonces calculamos la TIR, BPN, BAN y BFN para cada una de estas alternativas. Al calcularlos, estos son los resultados. Acá yo no agregué decimales, ustedes pueden agregarle por lo menos 3 decimales. Acá más por cuestiones de espacio no los agregué. Entonces, ¿qué podemos observar acá? ¿Qué podemos observar acá? En primer lugar, en ese análisis individual encontramos que la alternativa individual tiene una TIR que es mayor a la tasa mínima de retorno, que es el 20%, por lo tanto, es factible individualmente y sus valores netos, como vemos, son positivos. Esto debe ser coherente con la TIR. En la alternativa familiar también encontramos que la TIR es mayor que la tasa mínima y los valores netos son positivos. Por tanto, estas dos alternativas son factibles. En la alternativa económica, en el empaque económico, encontramos que la tasa TIR es menor que la tasa mínima de retorno. Por tanto, esta alternativa no es factible y eso se ve reflejado en sus valores netos que dan negativo. Entonces, esta alternativa en este primer análisis, en el análisis individual, debe ser descartada, o sea, no debe continuar en el análisis. La alternativa gigante tiene una tasa mínima que es mayor a la mínima y unos valores netos que son positivos. Por lo tanto, las 3 alternativas, individual, familiar y gigante, continúan en el análisis. Ahora observemos algo. Si nosotros quisiéramos determinar cuál es la mejor con estos valores que tenemos acá, podríamos llegar a pensar, primero, que la mejor sería la alternativa individual, ¿cierto? Porque tiene una TIR que es mayor que todas. Pero, ¿qué pasa cuando observamos los valores netos? El valor neto de la individual es menor, los valores netos son menores que la alternativa familiar. Entonces, ahí nos encontramos con ese problema de saber cuál es la mejor alternativa o cuál es el criterio que me permite a mí evaluar realmente cuál es la mejor alternativa entre las 3 que tengo acá, que resultaron factibles individualmente. Pues resulta que cuando hacemos este tipo de análisis, la TIR no es un criterio que debamos tener en cuenta hacer la evaluación cuando hacemos el análisis incremental. Y ya lo vamos a corroborar por qué. Vamos a hacer el análisis incremental de la manera como nosotros lo aprendimos a hacer, a través de la alternativa incremental. Entonces lo que voy a hacer es coger 2 alternativas, primero familiar e individual. Como familiar tiene la mayor inversión inicial que el individual, pues hago la resta y me queda esta alternativa, ¿sí? Un nuevo valor, inversión inicial, una nueva anualidad y un nuevo valor de mercado. Al calcular la tasa de esta alternativa me da la TRI, o tasa de retorno incremental de familiar menos individual. Y esta tasa me dio 22,4, que es mayor que la tasa mínima. Si es mayor que la tasa mínima es porque esta alternativa incremental es factible. Y si es factible es porque la de mayor inversión inicial, que en este caso es la familiar, es la mejor alternativa entre las dos. Entonces, como esa es la mejor, pasamos a comparar ahora la familiar con la gigante, que es la que nos queda. Pero la gigante tiene una mayor inversión inicial que la familiar, por tanto la alternativa incremental quedaría gigante menos familiar. Y al hacer la resta de valores de inversiones iniciales, de anualidades y valor de mercado, nos queda esta nueva alternativa incremental. De esa nueva alternativa incremental calculamos también su TRI, que es la tasa de esta alternativa, de gigante menos familiar, y nos da que esa TRI es 0% efectivo anual. Si es 0%, pues es menor que la tasa mínima. Y si es menor que la tasa mínima, significa que esta alternativa incremental no es factible. Si no es factible, entonces la mejor es la de menor inversión inicial. En este caso sería
la familiar. ¿Listo? Por lo tanto, la familiar es la mejor alternativa de las tres. Si nos devolvemos cuando hicimos el cálculo de los criterios, la familiar no es la que tiene mayor TIR. Entonces ya corroboramos mediante ese análisis incremental que la TIR no es un criterio que nos permite evaluar cuál es la mejor alternativa entre todas. Pero en cambio la familiar sí es la que tiene los mayores valores netos. Por lo tanto, los valores netos sí son criterios para tomar esa decisión. ¿Por qué la TIR? Hagamos un pequeño análisis aquí. La TIR no es un criterio que nos permita hacer esa evaluación sencillamente porque la TIR es una proporción, ¿sí? Y si nosotros tuviéramos como valor base en todas las alternativas la misma cantidad, quizás la TIR sí podría ser un valor para poder compararlos. Pero como la inversión inicial de todas las alternativas es diferente, entonces la TIR no puede ser un valor que me evalúe realmente esa diferencia entre estas. Entonces, la conclusión de acá es que los valores netos, mediante los valores netos y mediante la TRI, tasa de retorno incremental, yo puedo hacer análisis incremental o análisis de optimalidad. Es decir, con los valores netos escogería pues la que tiene mayores valores netos. En este caso se evidencia que es la alternativa familiar. Entonces ese es el proceso que se hace. Bueno, acá ya lo tenemos de calcular la alternativa incremental y pues el análisis de optimalidad ya definimos que lo debemos hacer mediante los valores netos. ¿Listo? Mediante los valores netos. Entonces aquella alternativa que tenga el mayor valor neto, ya sea presente, anual o futuro, que debe ser coherentes, es la mejor alternativa entre todos. Entre las alternativas que fueron factibles individualmente. ¿Listo? Entonces, el proyecto de inversión óptimo en casos de igual vida económica y mutuamente excluyentes es aquel que presenta el máximo valor neto positivo. Acá tenemos un resumen de lo que acabamos de decir. Entonces, el análisis individual en estas alternativas que tienen igual vida, pero y son mutuamente excluyentes, se hace a través de los valores netos y la TIR. Pero el análisis incremental se hace a través de los valores netos y la TRI. La TIR no, sino solo la TRI. Listo, miremos el segundo caso, que es evaluación de inversiones con diferente vida económica y mutuamente excluyentes. En este caso, pues vamos a determinar la mejor alternativa desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta que las alternativas pues tienen diferente vida económica. Entonces el análisis es un poquito diferente. Vamos a mirarlo mediante este ejemplo. Entonces acá tenemos tres alternativas. Cada uno tiene su inversión inicial, tiene la producción anual y el precio, que multiplicando esos dos valores nos dan los ingresos anuales, se da el costo anual, entonces hay que restárselo a esos ingresos anuales para tener como el ingreso neto de cada periodo anualmente. Tenemos el valor de mercado de los equipos, que sería el final de la vida económica, y tenemos una vida económica que es diferente para todos. ¿Listo? Entonces ahí se cumple el segundo caso que estamos evaluando. Tenemos que la tasa mínima de retorno es del 30% efectiva anual. Entonces vamos a construir nuevamente la tablita en donde tenemos acá cada una de las alternativas. La diferencia del caso anterior es que cada una de estas tiene vidas diferentes. Calculamos la TIR, calculamos el BPN, calculamos el BAN, el BFN y para hacer el análisis individual. En ese análisis individual nos dio que todas las alternativas son factibles individualmente, porque todas tienen TIR bastante altas y que además es mayor que la tasa mínima, que es del 30%. Y todas tienen valores netos que son positivos. Por lo tanto, las tres continúan en el análisis. Pero entonces, ¿qué debemos calcular para hacer el análisis incremental? Pues el análisis incremental de las alternativas que tienen diferente vida no lo podemos hacer mediante la TRI, porque la TRI tiene en cuenta, construye una alternativa incremental nueva, ¿cierto? De entre dos alternativas, y si estas tienen diferente vida, pues no es posible construirla, por lo tanto no se puede calcular la TRI. No se puede evaluar mediante la TIR, también por lo mismo que hablábamos ahorita, porque la TIR es un valor que es una proporción y que depende
de si las alternativas tienen la misma inversión o no, sería óptimo utilizarlo. Entonces no podemos utilizar la TIR como un criterio para evaluar la optimalidad. El BAN no lo podemos utilizar porque el BAN es un valor anual y cada uno de los años de estas alternativas son diferentes, por lo tanto no sería un criterio óptimo. El valor futuro neto tampoco, que el valor futuro neto nos lleva todos los valores de cada alternativa al último año de cada alternativa. Y si cada uno tiene vidas diferentes, pues se estarían comparando valores que están ubicados en diferentes posiciones en el tiempo. Por lo tanto, el BFN tampoco es un criterio para evaluar la optimalidad. Pero en cambio, el BPN es un valor que calcula todos los ingresos menos los egresos de las alternativas en el valor presente. Y en el valor presente, pues todas podemos estar, ¿cierto? Si están en la misma posición, que es el valor presente, pues se pueden evaluar. Por lo tanto, el único criterio para evaluar la optimalidad o hacer análisis incremental cuando tenemos alternativas de diferente vida económica sería el BPN. Entonces, aquella alternativa que tenga el mayor BPN será la mejor alternativa. En este caso, el mayor BPN lo tiene la alternativa 3. Por lo tanto, esta sería la mejor alternativa entre todas las tres que estamos evaluando. ¿Listo? Entonces, en resumen, lo que quiero decirles es lo siguiente. Para hacer análisis individual en proyectos de inversión que son mutuamente excluyentes y de vida económica diferente, entonces podemos evaluar, hacer ese análisis individual mediante cualquiera de los criterios, BPN, BAN, BFN y TIR. Pero para hacer análisis incremental o de optimalidad, solamente podemos comparar sus BPNs. ¿Sí? Y solamente mediante el BPN podríamos determinar cuál es la mejor alternativa entre las tres, entre las que tengamos. ¿Listo? El mejor sería el que tuviera el mayor BPN. Y eso es lo que quería contarles pues el día de hoy. Estos dos casos que somos los que vamos a evaluar junto con las alternativas que presentan el igual servicio o iguales beneficios, que fueron los casos que vimos en la clase anterior. Acá pues seguidamente íbamos a hablar de alternativas independientes y complementarias, pero ya pues por cuestiones de tiempo es bastante complicado y no quiero llenarlos de mucha información y que finalmente no se aprenda nada. Quiero que quede claro pues este aspecto y si hay dudas, pues vamos a tener nuestra sección correspondiente para las dudas. Muchas gracias. Les voy a compartir también unos ejercicios para que realicen ustedes allá en casa. Que estén muy bien. Hasta luego.